Bueno, tenemos un ejemplo de un conjunto de datos. 4, 6, 9, 8, 5, 2, 1, 7, 3, 10, 10, 5, 6, 9, 2, 3, 4, 7, 2, 9. ¿Qué datos recogimos? Pues números del 1 al 10. Aunque pues podría ser un dato también, por ejemplo, los colores favoritos de cada uno, los nombres, las edades y así. Ahora, los datos se pueden clasificar de acuerdo pues, a sus características. Están los datos nominales, los datos ordinales, los datos de intervalo y los datos de razón. Entonces, los datos nominales son datos entre los cuales no podemos hallar relaciones de orden o realizar inferencias matemáticas. Es decir, son datos que solamente son datos. No podemos decir que este dato va primero que este sin que ese dato sea algo totalmente arbitrario. Sin que ese orden sea algo totalmente arbitrario. Por ejemplo, un orden alfabético no cuenta. Un orden arbitrario. Sino que sea un orden verdaderamente lógico dentro del sentido de ese dato. Si ese orden no existe, hablamos de un dato nominal. Entonces, la mayoría de los datos que podemos relacionar con enunciados textuales en vez de numéricos son datos nominales. Ahora, podemos, por ejemplo, asignarle a cada dato nominal un número. Sin embargo, el orden de sus números no tendría sentido lógico dentro de los datos. Entonces, en ese caso, pues, seguirían siendo datos nominales. Por ejemplo, si les preguntara sus nombres, todos sus nombres constituirían un conjunto de datos nominales. No los podemos ordenar porque pues, son nombres, a menos que los ordenemos por orden alfabético, que es arbitrario. Es decir, no puedo decir que Pablo es mayor que Pedro como nombre. Usted puede ser el nombre del carro que tiene, ¿no? El estado civil, o colores, o ciudades, etcétera. Los datos ordinales son datos entre los cuales podemos hacer una relación de orden lógico. Sin embargo, esa es la única relación numérica que podemos hacer entre esos tipos de datos. Esto incluye pues, algunas escalas numéricas en las cuales cada número posible indica un orden, pero la relación entre estos datos sigue siendo arbitraria. En algunos casos puede incluir datos textuales, pero pues eso no es muy común. Por general indica que los datos textuales deben incluir entre sí un orden implícito. Un ejemplo de dato textual que puede ser considerado como ordinal es lo que conocemos como la escala de Likert, que es las escalas que por ejemplo ponen los sistemas de atención al cliente que dice que marque 1 para muy insatisfecho, marque 2 para insatisfecho, marque 3 para ni insatisfecho ni insatisfecho y así. Entonces la idea es que ahí sí hay un orden. Sí podemos decir que satisfecho es que quedó más satisfecho que ni satisfecho ni insatisfecho. O que muy insatisfecho es menos satisfecho que es no satisfecho. Entonces en esos datos hay un orden implícito. Otro ejemplo lo conocemos como la escala de Mohs, que es una escala utilizada para medir la dureza de ciertos materiales, que lo que se hace es tomar un material y tratar de utilizarlo para rayar eh, piezas de diferentes materiales de acuerdo a su dureza. Entonces, por ejemplo, si el material es capaz de rayar yeso, que es una, bueno, no me refiero a yeso de que se ponen cuando se parte un brazo, sino al mineral yeso, si el objeto que estamos midiendo puede rayarlo, se dice que tiene dureza de más de 2. Si puede rayar un cuarzo, tiene dureza de más de 7. En particular, si puede rayar un diamante, que es uno de los materiales más duros conocidos por el ser humano, ya estamos hablando de dureza de encima de 10, una escala de 1 a 10. Y pues que va desde el talco, que es un material muy suelto, muy poco compacto, muy poco duro, hasta el diamante, que es un material muy compacto, muy duro, el cual pues no lo podemos partir con facilidad. Se puede decir, se han diseñado máquinas para pulir diamantes, pero son si requieren mucha fuerza y pues materiales específicos que puedan
partir el diamante, voy a rayar el diamante. Entonces esos son los datos ordinales. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno, luego tenemos los datos de intervalo y los datos de razón, que son los datos tipo numérico, entre los cuales no solamente los podemos ordenar, sino que podemos hacer operaciones entre ellos que tienen sentido. Es decir, por ejemplo, algo que no podemos hacer en, en los datos ordinales es, por ejemplo, decir que una escala de Mohs de 4 más una escala de Mohs de 2 y una escala de Mohs de 6. Porque el orden no está distribuido así. Así no podemos decir que, por ejemplo, con dureza 4 más dureza 4, dureza 8. Que dureza 8 es el doble que 4, no es cierto. Pero eso sí podría ser así en una escala de datos Celsius, en la cual sí, 40 grados más 40 grados es 80 grados. Y entonces, esas son escalas en las cuales no solamente pues, se pueden ordenar, sino que se pueden sumar y restar, y toda la suma y la resta tiene sentido. Es decir, puedo decir que 40 grados por encima de 40 es 80 grados. La diferencia de 80 a 40, la diferencia de 40 a 0, en una escala de temperatura Celsius, tiene el mismo sentido. Entonces, por eso decimos que es una escala de intervalo. Sin embargo, algo que no podemos decir, por ejemplo, es que 30 grados es la mitad que 60 grados. Porque ahí hay un problema, que es que en la escala Celsius y Fahrenheit hay un detalle que es que el cero de esas escalas es un cero arbitrario. Es decir, arbitrariamente se decidió que en la escala Celsius el cero iba a ser la temperatura de congelación del agua. Arbitrariamente en la escala Fahrenheit se escogió que la temperatura de fusión de una mezcla de sales y agua iba a ser el punto cero. Entonces, por eso es que se consideran datos de intervalo, porque el cero no es un cero absoluto y por ende no podemos hablar de multiplicaciones y divisiones que tengan sentido. Si vamos a hacer un ejercicio de química o de termodinámica que requiere el uso de temperatura, tenemos que convertir las temperaturas a escalas absolutas para poder hacer operaciones de multiplicación y división. Para suma y resta está bien, pero multiplicación y división no. Y pues de ahí sale el concepto de razón, de datos tipo razón. Los datos de razón son datos numéricos en los cuales sí podemos hacer esa operación de división, en los cuales sí hay un cero absoluto. Entonces, por ejemplo, la temperatura en grados Kelvin es una escala de razón. Es decir, sí tiene un cero absoluto, que es aproximadamente menos 283 grados Celsius. Y pues ahí sí podemos decir que 20 grados Kelvin es la mitad que 40 grados Kelvin, por decir algo. Eh, Otro ejemplo de escala de razón puede ser la escala, los datos de longitud, de masa, de velocidad, etcétera. Que son todos datos que tienen un cero absoluto fácil de definir. Entonces, se puede calcular. Eh, ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Nada, no hay preguntas o nada, o sí hay preguntas. ¿Alguna inquietud hasta ahora? Tengo una Dígame. Qué pena, no se le escucha muy bien, está totalmente recortada. Por favor, escriba la pregunta en el chat. O la inquietud en el chat. Por favor, escriba en el chat, por favor, recuerde, no se le olvide. Para su inquietud. Continuamos mientras esperamos que ponga la pregunta.
Que cuando termine la presentación, ¿qué pasa, Mercedes? Profe, cuando termine la presentación le hago la pregunta. Ah, ya. Bueno. Entonces hay un par de videos que pues muestran unos cuantos conceptos de estadística descriptiva que quería mostrárselo así para repasar eso. Entonces, vamos a ver por acá.